Hay una paradoja que está deteniendo a la astronomía. Justo en el momento en que 3i Atlas brilló con más intensidad y sufrió su mayor deformación, todos los telescopios occidentales quedaron a oscuras al mismo tiempo, dejando a China como el único país que continuó grabando. Una coincidencia sin precedentes en la historia de la observación interestelar, con un nivel de anormalidad tal que incluso los investigadores más veteranos tuvieron que detenerse y respirar hondo. 3i Atlas, el tercer objeto interestelar jamás visto por la humanidad, no apareció como una roca fría y errante, sino como un visitante extraño con hábitos que aún no logramos descifrar. Una cola que giraba como un símbolo, un ciclo de brillo tan regular como un latido y una composición química invertida, como si fuera un acertijo. Cruzó el sistema solar con el porte de alguien que sabe más de lo que deja ver. Y es aquí donde empieza a surgir la gran pregunta, aunque nadie quiera plantearla todavía. ¿Podrían las extrañas perturbaciones que ha dejado 3i Atlas revelarnos algo sobre cómo funcionan realmente los objetos interestelares en el espacio profundo, donde las leyes familiares del sistema solar dejan de ser el centro de todo? Antes de continuar, dime desde dónde estás viendo esto, porque esta historia no es solo para un pequeño grupo de científicos. Nos concierne a todos nosotros, los que seguimos mirando al cielo, preguntándonos si lo que ocurre allá arriba podría cambiar nuestra comprensión de la humanidad. Porque lo que está a punto de aparecer en los próximos fragmentos de datos podría cambiar la forma en que pensamos sobre 3i Atlas, sobre su trayectoria, y tal vez incluso sobre esos objetos silenciosos que cruzan las sombras entre las estrellas. Parte 1. El momento de silencio. Alrededor de 3i Atlas. Justo cuando las primeras señales procedentes de las cercanías de Marte llegaron a las estaciones receptoras en la Tierra, el ambiente dentro de la comunidad de observación espacial se volvió repentinamente silencioso. Los científicos que habían estado siguiendo a 3i Atlas como uno de los grandes enigmas de nuestra era, se dieron cuenta de que el 3 de octubre no era solo una fecha de máxima aproximación al planeta rojo. También marcaba el inicio de un vacío de datos difícil de explicar. En teoría, un objeto interestelar con fuertes características de fulguración representa un regalo invaluable para la astrofísica. Los destellos inesperados, las variaciones fuera de norma y las oscilaciones espectrales impredecibles abren ventanas hacia estructuras materiales exóticas, fuentes de energía desconocidas e incluso mecanismos de formación más allá del sistema solar. Los grandes observatorios rara vez dejan pasar momentos así. Suelen girar sus espejos, ajustar sensores, movilizar equipos de turno durante toda la noche para capturar hasta el último minuto de oro. En el instante en que 3i Atlas lanzó una serie de fulguraciones de alta amplitud, los telescopios más avanzados del mundo deberían haber estado más activos que nunca. Pero lo que ocurrió desató una nueva paradoja. Al compilar los datos de las estaciones occidentales, las líneas de tiempo revelaron vacíos consecutivos. El Hubble no transmitió ni una sola fracción del periodo de observación previsto. El JWST permaneció inmóvil sin un solo espectro infrarrojo. Gemini y el BLT cesaron sus actualizaciones al mismo tiempo, como si toda una infraestructura astronómica hubiese contenido la respiración y caído en un estado de quietud.
Toda la secuencia estadística daba la impresión de que los expertos se encontraban en una habitación cuyas ventanas habían sido cubiertas justo cuando algo extraordinario ocurría al otro lado. Se iniciaron reuniones internas, se desplegaron tablas de análisis, pero la coincidencia temporal volvió todo esfuerzo torpe. Que un telescopio sufra una falla es algo común. Que dos se detengan al mismo tiempo podría atribuirse a una baja probabilidad o a una desafortunada coincidencia. Pero que 4 de los principales sistemas quedaran en silencio en el preciso instante en que el objeto interestelar mostraba su máxima actividad. Eso ya entraba en el terreno de lo inexplicable. Una zona que muchos analistas comenzaron a llamar de manera no oficial la zona de la paradoja. Un territorio donde la teoría de la observación no logra conciliarse con la realidad de los datos. El silencio de Occidente también activó cadenas de suposiciones cargadas de cautela. ¿Acaso los telescopios recibieron órdenes para redirigirse hacia un objetivo secreto? Fue una falla técnica en cadena afectando los sistemas de transmisión de datos en lugar del equipo de observación. O más simplemente, se subestimó la inestabilidad del entorno cercano a 3I Atlas mientras pasaba por la zona de interferencia magnética de Marte. Cada hipótesis abría una puerta distinta, pero ninguna de esas puertas mostraba evidencia clara. En ese contexto, un dato menor incluido en el informe conjunto hizo que todo el grupo de análisis se detuviera. La estación de observación china seguía funcionando con normalidad, sin fallas técnicas, sin interrupciones de ancho de banda. Fueron registrados como la única entidad que mantuvo la continuidad de datos justo cuando todos los demás habían quedado a oscuras. Esa soledad precisamente le añadió una nueva tensión a la situación. Cuando toda la red internacional de observación cayó en silencio, una única fuente de luz se convirtió en el centro de atención. Nadie sabe qué lograron captar. Nadie sabe qué vieron justo en el momento en que los demás sistemas dieron un paso atrás. Si esa valiosa cadena de datos quedó exclusivamente en sus manos, la siguiente pregunta parece surgir de forma natural, apenas un susurro, lo suficientemente tenue para intrigar. Pero claro, como para abrir la siguiente parte de la historia, en el preciso instante en que 3I Atlas brilló con todo su esplendor. ¿Qué fue exactamente lo que vieron? Parte 2. Cuando la señal se perdió, justo en el perihelio, en medio de la órbita excéntrica de 3I Atlas, hay un instante que todos los científicos esperan con una concentración silenciosa. Es el momento en que el objeto se acerca más al Sol, donde el calor y la radiación desencadenan reacciones violentas, impulsan chorros que estallan y estiran su cola de polvo, como un hilo de humo líquido en constante cambio. El perihelio siempre es el punto de convergencia de secretos que ninguna ecuación puede predecir por completo. Y 3I Atlas entró en esa zona con una intensidad que nadie anticipaba. Según los estándares de la astrofísica, este es un momento que debe ser monitoreado sin interrupción. Cada variación en la cola contiene pistas sobre la composición del material, la estructura de las partículas
y el mecanismo de liberación de energía. Un simple cambio en la dirección de los jets puede obligar a reajustar todo un modelo dinámico, mientras que una deformación repentina de la cola podría revelar fuerzas que no provienen de ninguna fuente conocida. Por eso, ningún observatorio quiere dejar pasar los segundos preciosos del perihelio. Se refuerzan. Los equipos de guardia se amplía el rango de frecuencias. Se incrementa la frecuencia de captura de imágenes. Todo para asegurarse de que cada gota de datos se conserve como fragmentos raros de memoria de un viajero interestelar. Pero la realidad se desvió de la trayectoria esperada. Justo cuando el reloj marcó el momento en que Tracy Atlas alcanzó el perihelio, la cadena de señales desde varios grandes telescopios colapsó. No se envió ninguna imagen más. No se añadió ningún nuevo registro espectral. Los servidores que hasta entonces latían como el corazón de la infraestructura de observación quedaron en silencio. El apagón se prolongó durante todo el periodo en que la cola de Tracy Atlas sufría su transformación más veloz. Como si alguien hubiera borrado todo un capítulo del diario del universo, justo cuando comenzaba a escribir sus mejores líneas. Esa desaparición total obligó a los analistas a detenerse y mirar de frente a la paradoja. Una oportunidad que solo ocurre una vez en la vida de cualquier objeto interestelar, una oportunidad que ya había demostrado su valor con Unii Oumuamua y Dosi Borisov, se perdió por completo. No existía motivo técnico suficiente para explicar tal coincidencia. No había informes de fallos sistémicos. Solo el vacío de los datos como un largo silencio en una pieza musical muy esperada. Esa sensación se propagó por las salas de reuniones donde los investigadores amontonaban tablas de análisis. Comparaban sellos de tiempo, rastreaban el último paquete de datos y se preguntaban si era posible una cadena de errores que nadie había detectado. Pero cuanto más profundo escarbaban, más nítida se hacía la paradoja. El valor del perihelio para un objeto interestelar es tan grande que incluso unos minutos de observación pueden cambiar completamente las predicciones óptimas sobre su trayectoria. Y otra paradoja apareció al darse cuenta de que el apagón se produjo exactamente en esos pocos minutos. Todos los modelos orbitales basados en datos antes y después del perihelio ahora tienen que aceptar una zona ciega peligrosa. En esa zona es muy probable que hayan ocurrido cambios significativos, como un redireccionamiento de jets, una variación en la velocidad de evaporación, o incluso una alteración en el vector orbital. Una pregunta inevitable comenzó a surgir en las discusiones. ¿Fue realmente aleatorio este silencio? ¿Intervino algún factor externo en el proceso de transmisión de datos? ¿O acaso ocurrió algo en el perihelio que superó la capacidad de respuesta de los instrumentos provocando su fallo simultáneo? Cada hipótesis era colocada sobre la mesa con un ritmo pausado y constante, como la respiración de alguien que intenta ver a través de una niebla espesa. Aún así no surgió ninguna conclusión. Solo quedaba la sensación de que durante ese brevísimo intervalo en el que Tracy Atlas alcanzó su punto más cercano al Sol y su cola se enroscó como una franja de humo, sometida a una fuerza innombrable, algo ocurrió y nadie logró registrarlo.
y como una corriente natural que conduce hacia nuevas preguntas, la gente empezó a preguntarse, casi en un susurro inevitable: ¿qué estaba haciendo realmente 3i Atlas en esos minutos cruciales? Parte 3. 6 destellos en 48 horas. Entre la secuencia fragmentada de datos que sobrevivió a los apagones, un patrón inusual comenzó a dibujarse ante los ojos de los equipos de análisis. En apenas 2 días, 3i Atlas aumentó su brillo en 6 ocasiones consecutivas, cada una con una amplitud claramente definida, y cada una dejando una huella óptica inconfundible. Ese ritmo de luz no se parecía a una reacción espontánea. Tenía el aspecto de un ciclo discreto, como si el objeto respirara inhalando y exhalando al compás de un ritmo que solo él comprendía. En los modelos físicos convencionales, el outgassing se presenta como un flujo suave e irregular. Los objetos helados que se aproximan al Sol suelen liberar gas en fragmentos sin ninguna armonía que permita establecer una cadencia luminosa constante. Su brillo fluctúa en función del calor, la estructura interna, el grado de fractura y la orientación del objeto frente a la radiación. Nadie espera un vaivén rítmico predecible, porque la naturaleza misma de estos cuerpos reside en su imprevisibilidad. Y sin embargo, 3i Atlas contradecía por completo ese principio. Los picos y descensos de luminosidad se repetían con intervalos temporales casi idénticos. Las diferencias entre cada destello eran apenas lo suficientemente pequeñas como para no romper el ciclo, pero suficientemente significativas como para descartar errores de medición. Cada fotograma se volvía un recordatorio de que algo se estaba ejecutando detrás del fenómeno, un proceso que no parecía llevar el sello del caos natural. Fue esa repetición lo que llevó al equipo de investigación a detenerse más de lo habitual, como si escucharan una pieza musical cósmica, donde cada nota caía en el compás justo. A partir de ahí, emergía la zona de la paradoja. ¿Cómo podía un objeto interestelar presumiblemente formado en medio de procesos remotos y caóticos brillar con tal regularidad? En su travesía por el espacio interestelar, estos cuerpos suelen portar capas de hielo irregulares que al recibir calor se fracturan de forma impredecible. Si 3i Atlas realmente estaba emitiendo luz de manera cíclica, eso planteaba interrogantes sobre su estructura interna o mecanismos que aún no han sido registrados. Se propusieron varios modelos experimentales para intentar explicar este ciclo luminoso. Los analistas retomaron la hipótesis de la rotación propia. Si 3i Atlas gira a una velocidad estable y posee jets orientados entonces cada vez que uno de esos chorros apunta hacia la Tierra, el brillo se intensifica. Cuando gira en sentido contrario, la luminosidad reflejada disminuye. Una rotación orbital combinada con jets podría generar un patrón de luz ascendente y descendente, como un faro cósmico girando lentamente en la oscuridad. Aunque esta hipótesis no alcanza a explicar completamente la amplitud de los destellos, sigue siendo uno de los pocos modelos capaces de alinearse con la secuencia de 6 flaring en 48 horas. Pero cuanto más se analizaba, más crecía entre los expertos la sensación de una bruma difícil de disipar. Si el ciclo luminoso refleja una rotación interna, ¿por qué los destellos eran más intensos de lo previsto?
si los jets realmente estaban orientados. ¿Por qué no mostraban la inestabilidad típica de los cuerpos helados previamente estudiados? Y lo más inquietante, ¿por qué ese ciclo era tan regular que parecía sostenido por un mecanismo más estable de lo que la naturaleza suele permitir? Esa pregunta se deslizó por múltiples laboratorios, se coló en informes internos y cruzó las conversaciones silenciosas entre los distintos equipos de observación. Todos miraban la misma pantalla, pero cada uno se enfrentaba a una hipótesis diferente. Algunos creían que Tre-Kishathilas era simplemente un caso excepcional que la física actual aún no puede explicar. Otros empezaban a sospechar que la regularidad del ciclo luminoso era el indicio de una estructura subyacente, algo que todavía no sabían cómo nombrar. Y a medida que los datos volvían a cerrarse en medio del caos provocado por los apagones anteriores, una idea sutil pero persistente comenzó a tomar forma como un puente natural hacia la siguiente historia. Si los 6 flaring en 2 días reflejan la actividad de jets, entonces la pregunta más importante no está en el qué, sino en el cómo. ¿Esos jets eran realmente aleatorios? ¿O están siguiendo una estructura que hasta ahora nadie se ha atrevido a afirmar? Parte 4. Una cola en espiral que no se parece a la de ningún cometa. Las escasas secuencias de imágenes que aún conservan continuidad, hay un detalle que hizo que los analistas se detuvieran más tiempo de lo habitual. La cola de polvo de Tre-Atlas no se extendía recta, siguiendo el viento solar, como ocurre con todos los cometas conocidos. En su lugar giraba formando una espiral, enrollándose y desplegándose como un rastro de humo guiado por una mano invisible. Esa forma no era producto del azar. Parecía un movimiento deliberado, repetido el tiempo suficiente como para convertirse en una firma propia. Dentro del marco de la física estándar, una cola de polvo debe siempre estirarse en dirección opuesta al Sol. La radiación empuja las partículas hacia atrás, generando una estela larga y relativamente estable. Si se producen fluctuaciones, suelen limitarse a leves bordes alterados por turbulencias del viento solar o por cambios repentinos en la velocidad del outgassing. Este principio ha sido comprobado una y otra vez, desde los cometas del sistema solar hasta objetos más lejanos. Ningún modelo clásico predice que una cola pueda curvarse en una espiral claramente definida. Sin embargo, los datos sobre Tre-Atlas apuntaban en otra dirección. Su cola no solo se curvaba, sino que giraba. Cada ciclo de varios días, el patrón espiral cambiaba de forma como si estuviera siendo redibujado. A veces la espiral se expandía, otra se estrechaba en una franja fina, pero siempre mantenía su estructura circular. No había señales de fracturas. No mostraba la dispersión asimétrica típica de los cometas comunes. Todo sugería un movimiento de fondo constante que cualquier sistema de medición tenía que reconocer. Y así comenzó a formarse una nueva zona de paradoja. ¿Qué podía generar una cola con forma rotatoria? Si el viento solar no bastaba como explicación, los grupos de análisis se vieron forzados a considerar la hipótesis de que la cola no era simplemente un subproducto pasivo de la evaporación. Tal vez estaba siendo moldeada por el ritmo de rotación del propio objeto. Un cuerpo que gira a velocidad constante
combinado con jets que emergen de puntos fijos en su superficie, podría producir una estela de polvo que con el tiempo dibuje espirales. En ese caso, la cola dejaría de ser una huella arrastrada por el viento para convertirse en un mapa de un movimiento mecánico. Como un trompo que lanza chispas de polvo al girar formando líneas espirales que se expanden en la dirección del vuelo. Algunos investigadores comenzaron a construir modelos tridimensionales basados en esta hipótesis. Cuando posicionaban los jets en ubicaciones fijas y hacían girar el objeto a velocidad estable, la espiral resultante se asemejaba de forma sorprendente a los datos observados. La coincidencia no era perfecta, pero sí lo bastante precisa como para reavivar la pregunta de si 3I Atlas poseía una estructura superficial inusual. Los puntos de emisión, en lugar de estar distribuidos al azar, podrían formar parte de una red cuya naturaleza aún no comprendemos del todo. La sensación de repetición regular en la forma de la cola llevó a muchos a sospechar que dentro del objeto existe un eje de rotación más profundo, más estable y más complejo de lo que cabría esperar en un bloque helado y caótico. La anomalía se volvió aún más evidente al comparar con cometas ya estudiados. Los cometas comunes al rotar suelen producir colas ligeramente desviadas o con ondas, pero raramente logran formar una espiral completa más allá de unos pocos ciclos. 3I Atlas, en cambio, mantenía esa forma durante días consecutivos. A pesar de los vacíos de datos causados por los apagones, las imágenes que se conservaron bastaban para confirmar que la espiral no era el resultado de unas pocas horas de azar. Era una marca repetitiva y persistente, suficientemente constante como para ser considerada un comportamiento estable. Durante el proceso de estudio, surgió una pregunta secundaria. Si la cola realmente refleja el ritmo de rotación, ¿por qué la velocidad del cambio de forma era tan regular que podía predecirse? ¿Por qué había fases en que la espiral se abría justo cuando el brillo aumentaba? ¿Y por qué las variaciones en la cola coincidían con los ciclos de flaring que los grupos aún trataban de entender? Estas conexiones llevaron a más de uno a pensar que estaban frente a un modelo unificado, del cual los datos solo mostraban una fracción mínima. A medida que las piezas sueltas del rompecabezas comenzaban a encajar, nadie se atrevía a emitir una conclusión. Solo quedaba una intuición compartida: la espiral en la cola no era simplemente polvo flotando. Estaba contando algo sobre el ritmo interno del objeto, como un susurro que solo quienes saben esperar pueden llegar a oír. Y al final de todas esas discusiones sin fin, surgía una pregunta sutil suficiente para abrir la puerta al próximo capítulo. Si la cola está reflejando un giro interno, entonces en ese núcleo que sostiene el ritmo, ¿qué tipo de movimiento está ocurriendo dentro de 3I Atlas? Parte 5. CO2. Alto agua baja. Una composición que no se parece a la de un cometa. Cuando se descifraron los primeros análisis espectrales del JWST, un silencio se extendió por toda la sala de control. Ese tipo de silencio que solo aparece cuando todos se dan cuenta de que algo no encaja. En el espectro de 3I Atlas, la señal del agua prácticamente había desaparecido. Las bandas de absorción que deberían ser claras en un cometa al sublimarse eran tan débiles que casi no podían distinguirse. Como si este objeto no llevara hielo de agua consigo, el componente más básico de cualquier cometa
ya sea dentro o fuera del sistema solar. Según la base de la astrofísica clásica, todos los cometas están hechos de agua. El H2O es el componente fundamental, actúa como principal material y también como motor del proceso de outgassing a medida que se acercan al Sol. La proporción típica de un cometa es bien conocida. Mucha agua, poco CO2. Los compuestos de carbono complejos solo aparecen en trazas. Este sistema ha sido verificado en decenas de objetos, desde el cinturón de Kuiper hasta la nube de Oort. Nadie lo pone en duda porque siempre ha sido así. Pero 3I Atlas tomó un rumbo completamente distinto. Mientras que el agua casi no se detectaba, el CO2 dominaba de forma abrumadora, en una proporción tan alta que desbalanceaba todos los modelos de análisis. Además, aparecían claramente espectros de compuestos orgánicos complejos con estructuras moleculares largas que la mayoría de cometas nunca han mostrado con tanta intensidad. No estaban presentes como señales débiles, sino como huellas potentes, como si 3I Atlas llevara consigo una reserva de material carbónico que se liberaba por capas. Y justo ahí volvió a formarse una nueva zona de paradoja. ¿Qué clase de objeto interestelar puede tener una proporción química tan invertida? Si no contiene agua, ¿cuál es entonces la fuente de presión que impulsa sus jets? Si el CO2 es el componente dominante, ¿por qué no se evaporó por completo al pasar por el perihelio? Las mediciones indicaban que el CO2 no solo persistía, sino que era liberado en pulsos como si respondiera a un mecanismo de regulación más que a una simple sublimación. La presencia de compuestos orgánicos complejos solo hacía más extraña la situación, ya que no suelen resistir en entornos de alta radiación. Y sin embargo, ahí estaban nítidos en el espectro recogido. Los analistas intentaron modelar el comportamiento de un objeto sin agua, pero todos los modelos colapsaban. Sin agua no hay ciclo de sublimación conocido. Sin hielo de agua como base, no puede generarse la fuerza necesaria para jets intensos y regulares como los que se habían observado. La falta de agua volvía el fenómeno del outgassing casi imposible de explicar, ya que el CO2 por sí solo no puede producir flaring de gran amplitud durante tanto tiempo. Con cada nuevo análisis, la distancia entre teoría y datos no hacía más que crecer. Algunos grupos de investigación decidieron llevar la cuestión más lejos y comenzaron a preguntarse por el origen. 3I Atlas podría venir de una región de formación distinta a cualquier entorno que hayamos explorado. Quizás procede de un sistema estelar con condiciones térmicas inusualmente bajas, donde el agua queda atrapada en una estructura aún incomprendida. O tal vez pertenece a una clase más rara de objetos formados sin hielo de agua, basados en compuestos de carbono en estado sólido. Pero ninguna hipótesis lograba cerrar el círculo. Todas abrían más preguntas de las que respondían. La presión por encontrar una explicación crecía a medida que se intentaba vincular la baja proporción de agua con el comportamiento anómalo de los jets. Si la energía no venía del hielo de agua, entonces ¿de dónde podrían las reacciones químicas del CO2 y de los orgánicos bajo temperaturas cambiantes generar ciclos regulares de expulsión de gas? ¿O sería necesario algún tipo de estructura interna más profunda y estable que mantenga ese proceso?
cuanto más se revisaban los datos, más difícil era negar que la falta de agua no era solo una característica, sino una clave para toda la paradoja. Las preguntas se infiltraban en las reuniones internas suaves como un suspiro, pero imposibles de ignorar. Si la composición de 3I Atlas no se corresponde con ningún modelo de cometa conocido, ¿qué nos dice eso sobre su verdadera naturaleza? Y mientras los observadores seguían cruzando los datos químicos con el comportamiento óptico, una idea cada vez más natural emergía dando paso suavemente al próximo capítulo. Si esto no se parece realmente a un cometa, entonces, ¿qué es 3I Atlas parte 6? La desconexión simultánea de los observatorios occidentales. Cuando se revisaron los datos minuto a minuto del seguimiento de la cola de 3I Atlas, un detalle hizo que muchos analistas se detuvieran ya desde la primera línea. Justo en el momento en que la cola comenzaba a deformarse bruscamente, el Hubble entró en modo seguro. No fue gradual, no hubo avisos previos, sino una caída súbita en el silencio técnico tan limpia que daba la impresión de que una mano invisible hubiese colocado una cortina sobre su lente. Según la lógica operativa habitual, los fallos son inevitables. Un sensor alterado, un módulo fuera de norma, una ráfaga de radiación pueden provocar la interrupción de un telescopio. Pero estos fallos rara vez escogen su momento. Aparecen distribuidos al azar sin ponerse de acuerdo. Especialmente en los grandes observatorios repartidos en múltiples zonas horarias, sistemas operativos distintos y configuraciones independientes. Nadie espera que varios instrumentos se silencien al mismo tiempo, y menos aún justo cuando los datos se vuelven más sensibles. Sin embargo, al desplegar la tabla general, la paradoja se hizo aún más evidente. No fue solo el Hubble. El Kokiowit OST también dejó de enviar espectros en esa misma ventana temporal. Gemini no actualizó sus imágenes. El BLT detuvo su seguimiento sin una razón declarada. 4 sistemas mayores cada uno, con sus propios protocolos de seguridad, abandonaron la observación justo en el periodo en que la cola de 3I Atlas sufría su transformación más significativa. En las pantallas de análisis, las marcas de tiempo se alineaban con una precisión inquietante, como si siguieran un compás regular que nadie había previsto. La zona de paradoja nació allí silenciosa, pero nítida. La probabilidad de un fallo único ya es baja. Que 2 observatorios sufran interrupciones en cuestión de minutos es algo casi excepcional. Pero que varios de los telescopios más importantes del mundo pertenecientes a agencias distintas, operando de forma independiente, se detengan todos en la misma ventana de pocos minutos, cuando la cola de 3I Atlas se retuerce, entra ya en el terreno que los estadísticos llamarían prácticamente imposible. Esto obligó a los analistas a volver sobre cada secuencia de eventos como si buscaran grietas en una pared demasiado lisa para ser real. Cuanto más se analizaba, más capas se abrían en la especulación. Si todo fue una coincidencia, ¿por qué ocurrió justo cuando la cola cambiaba a su forma espiral más inusual? Si fue un fallo técnico, ¿por qué no hubo alertas compartidas ni notificaciones cruzadas entre agencias? Las solicitudes de asistencia técnica suelen ir acompañadas de paquetes internos de comunicación, pero en el informe conjunto no había rastro de ello.
Ni la NASA confirmó nada, ni la ESA emitió comunicado. Ninguna señal de que los equipos se hubieran coordinado antes de que los sistemas dejaran de enviar datos. Eso creó un vacío difícil de interpretar. A veces, el silencio de las grandes agencias es más desconcertante que una falla técnica. No hubo ninguna explicación breve sobre la causa, ninguna aclaración sobre el momento. Todos los flujos de datos simplemente se cerraron como si los telescopios no solo hubieran perdido señal, sino que hubieran salido voluntariamente de escena. En las reuniones internas, las preguntas comenzaron a surgir en voz baja y con cautela. ¿Fue todo esto simplemente una mala coincidencia? Es posible que varios observatorios se detuvieran al mismo tiempo por puro azar, aunque la ciencia tenga que aceptarlo a regañadientes. ¿O hubo una razón para evitar ese momento, aunque fuera solo por unos minutos? Estas preguntas no apuntaban a nadie. Simplemente flotaban silenciosas como el polvo en esa cola espiral que intentaban comprender. Y cuando los registros finales fueron revisados una vez más, la idea seguía rondando el espacio de trabajo suave, como un suspiro, pero imposible de disipar. Si todo esto no fue mantenimiento rutinario, entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Y en esa ambigüedad surgía una pregunta abierta, lo bastante sutil para dar paso al siguiente capítulo. ¿Fueron estas solo interrupciones técnicas o una forma de evasión tan delicada que aún nadie se atreve a nombrar? Parte 7. La comunidad amateur detecta lo inusual. Mientras los debates entre especialistas seguían desarrollándose en silencio tras los sucesivos apagones, otro fenómeno comenzó a gestarse en lugares que pocos tenían en el radar. En los foros de observadores aficionados, algunos miembros empezaron a reconstruir por cuenta propia los horarios operativos de los grandes observatorios. No usaban herramientas sofisticadas, ni tenían acceso a bases de datos exclusivas. Solo utilizaban logs públicos y anotaciones dispersas. Y sin embargo, a partir de esos fragmentos, emergió un patrón. Los periodos de inactividad de Hubble, OCT Gemini y BLT coincidían casi perfectamente hora a hora, minuto a minuto, como si toda la infraestructura occidental respirara bajo un mismo ritmo preestablecido. Según el entendimiento tradicional en física observacional, los downtime deben estar distribuidos de forma aleatoria. Cada observatorio responde a sus propias variables clima-mantenimiento, carga del sistema, ciclos de reinicio, fallos de sensores. Ninguna estación comparte suficiente continuidad operativa como para coincidir exactamente en las mismas ventanas. Esa independencia es precisamente lo que hace fuerte a la red global de observación. Pero lo que la comunidad amateur descubrió iba en contra de todo ese principio. Al superponer los mapas temporales, los registros de downtime formaban una franja oscura que seguía con precisión la trayectoria de 3I Atlas. Una línea continua sin desfase, como la sombra de un objeto que pasa sin querer ser visto. Algunos observadores veteranos describieron esta sensación como si una constelación familiar hubiera desaparecido del cielo no por nubes, sino porque alguien apagó todas las luces que miraban en esa dirección al mismo tiempo. La zona de paradoja
que los expertos aún intentaban mantener bajo reserva, ahora se mostraba claramente en manos de quienes no poseían grandes telescopios ni software especializado. ¿Cómo era posible que los horarios de tantos observatorios coincidieran tan perfectamente? Un fallo puede pasar. 2 aún se aceptan. Pero 4 todos durante el mismo recorrido de un objeto interestelar, ya de por sí polémico, se convierte en una pregunta que incluso los recién llegados al campo encuentran inquietante. Ya no parece una coincidencia, sino una especie de candado sincronizado destinado a oscurecer súbitamente una porción del cielo. Y no terminó ahí. Otro grupo amateur conocido por su hábito de comparar campos estelares en cada imagen comenzó a contrastar los datos accesibles. No seguían directamente a 3i Atlas, pero verificaban qué estrellas debían aparecer en sus marcos de observación. Al organizarlos cronológicamente, apareció un vacío inusual. Un tramo de 72 horas sin coincidencia, con ningún campo estelar a lo largo de la ruta de 3i Atlas. Como si esa parte del cielo hubiese sido suavemente borrada con un pincel sin ruido, pero dejando un hueco visible. Un vacío en los registros amateur no es en sí sorprendente. A menudo, los observadores pequeños pierden sesiones por mal clima o falta de equipo. Pero en este caso, los datos provenían de múltiples países, diferentes zonas horarias y comunidades diversas, y todos compartían exactamente el mismo tramo de 3 días ausente. Esta sincronía ya no parecía casual, sino un patrón tan claro que los analistas profesionales no pudieron ignorarlo. Acostumbrados a tratar con errores dispersos, nunca habían visto un vacío con forma uniforme, atravesando tantas fuentes distintas. Las preguntas comenzaron a salir del entorno aficionado y a colarse en reuniones técnicas. ¿Qué representaban esos 3 días en blanco? Durante ese tiempo, la cola de 3i Atlas había adoptado una forma espiral aún más compleja. Los flaring entraron en una fase de brillo constante. Su composición química seguía mostrando variaciones impredecibles. Todo eso ocurrió justo mientras ninguna lente apuntaba hacia él. Ese silencio encendió una idea que rozó la mente de muchos. Si esas 72 horas no se debieron a limitaciones técnicas, sino a una capa de niebla física o sistémica que estaba ocultando el comportamiento real del objeto interestelar. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese tiempo? Y como una exhalación que desliza suavemente hacia el siguiente capítulo, quedó flotando una última pregunta sutil pero persistente. ¿De qué manera cambió 3i Atlas durante esas 72 horas de oscuridad? Parte 8. Cuando China no apagó las cámaras. Mientras los observatorios occidentales caían uno tras otro en un silencio prolongado, 2 nombres seguían apareciendo en los informes internos como los únicos puntos de luz que aún seguían a 3i Atlas. Jinglong y Purple Mountain, los 2 centros de observación más relevantes de China, fueron registrados como plenamente operativos durante todo el periodo de apagón. Sin interrupciones, sin errores reportados, ni un solo minuto sin registrar datos. En un contexto donde todos los demás telescopios se apagaban, esa estabilidad resaltaba con tal fuerza que obligaba a los analistas a detenerse y preguntarse si estaban frente a una pieza clave o ante un indicio. Según las normas habituales de observación,
cuando dos lados de la red astronómica global siguen un mismo objeto, los datos se comparan pronto. Contrastar imágenes es un paso básico para detectar errores, calibrar ruidos y confirmar el comportamiento óptico. Y en el caso de un objeto interestelar tan raro como 3I Atlas, cada imagen recolectada suele compartirse rápidamente para evitar la pérdida de información crítica. Eso significa que si Occidente no logró registrar imágenes durante el blackout, entonces las obtenidas por China se volvieron aún más valiosas para llenar ese vacío. Pero la realidad tomó un rumbo distinto. Mientras Occidente guardaba silencio porque no tenía nada que mostrar, China también se mantenía en silencio. Pero por otras razones. No se publicaron imágenes ni espectros. No hubo reportes preliminares. Tampoco comunicados de prensa como solían hacer con otros eventos astronómicos. El hecho de que ambas partes callaran, aunque por causas distintas, creó un vacío informativo que se volvía más inquietante cuanto más tiempo pasaba. Un lado no podía observar. El otro sí, pero no compartía lo observado. La zona de paradoja se dibujó con claridad en este solapamiento. Un lado con datos, pero sin acceso. El otro sin datos que analizar. La red de observación internacional opera bajo un principio básico de transparencia mínima, pero aquí medio mapa parecía haber sido borrado. Y la otra mitad cerrada con llave. No por conflictos tecnológicos, ni por restricciones de seguridad excepcionales, sino como si dos piezas del mismo rompecabezas estuviesen guardadas en cajones distintos sin que nadie abriera ninguno. Algunos analistas recordaron entonces una costumbre bien conocida. En el entorno científico chino no suelen publicar sus datos hasta haber completado el primer estudio, asegurando así la autoría y ventaja académica. No es una práctica incorrecta ni sorprendente. Pero en el caso de 3I Atlas, su silencio coincidió exactamente con el periodo en que Occidente no pudo observar, generando la sensación de que todas las imágenes más importantes están siendo guardadas en un archivo privado que nadie ha visto. Varios investigadores comenzaron a plantear hipótesis de forma cautelosa, no como acusaciones, sino como invitaciones al análisis. Si Jinglong y Purple Mountain realmente captaron todo lo ocurrido durante los días en que la cola se torció en espiral, los jets se activaron rítmicamente y la composición química mostró sus cambios más complejos. Entonces los datos podrían tener un valor mucho mayor que el de un simple paper. Tal vez podrían cambiar la manera en que se entiende a los objetos interestelares. Tal vez incluso cuestionar su origen. Y si el valor es tan alto, su silencio podría ser parte de una estrategia de preparación. La historia cobró aún más fuerza cuando la comunidad amateur comparó los logs de observación chinos con el mapa de blackout occidental. El vacío en los datos de un lado y la continuidad en el otro formaban dos líneas paralelas que nunca se cruzaban. Nadie fuera de China sabe qué registraron. Nadie en Occidente tiene material para contrastar ni refutar. En ese equilibrio asimétrico, la búsqueda de respuestas se vuelve más difícil y también más intrigante. Ese silencio llevó a muchos analistas a formularse una pregunta
aunque solo fuera como ejercicio mental. Si China fue la única que no apagó sus equipos, ¿qué tipo de datos poseen ahora? Y cuando esa pregunta flotó suavemente hacia el siguiente capítulo, tomó forma otra inquietud clara y persistente, aunque aún no pronunciada en voz alta, en esos registros que aún no han compartido. ¿Qué están guardando? Parte 9. Una red flexible de telescopios en China. En medio del panorama fragmentado de la observación global, donde los datos de muchos observatorios occidentales se rompieron como bloques de hielo resquebrajados, había un sistema que seguía siendo mencionado como una estructura firme que operaba en silencio. LAMOS. La red china de escaneo de objetivos en múltiples campos destacaba en los informes técnicos por su capacidad de seguir simultáneamente hasta 4.000 objetos. Esa capacidad hacía pensar a muchos investigadores que cualquier alteración de 3i Atlas, por pequeña que fuera, debía haber sido registrada de forma natural como la respiración regular de una máquina de observación con un campo de cobertura inmenso. Según lo que dicta la lógica observacional, una red tan amplia y sensible no puede pasar por alto cambios intensos en la cola series de flaring o anomalías en la composición química. Los datos deberían haber llegado en secuencias densas, permitiendo reconstruir cada momento hora a hora, minuto a minuto. En el caso de un objeto interestelar tan raro, un sistema multipunto como LAMOS sería especialmente valioso al evitar los desfases temporales que enfrentan los observatorios individuales. En otras palabras, mientras Occidente vivía su blackout, la red china debía haberse convertido en el hilo continuo que conservara cada detalle crucial. Pero la secuencia de los acontecimientos tomó un giro difícil de nombrar. No se publicó ninguna imagen, ningún espectro, ningún informe provisional. Se confirmó que LAMOS seguía funcionando con normalidad, pero no hubo señales de sus resultados en ningún canal público. Que un sistema pequeño guarde silencio puede entenderse, pero que una red capaz de rastrear miles de objetivos a la vez no emita ni un solo dato sobre 3i Atlas convierte ese silencio en una niebla suave que cubre todo el contexto. La zona de paradoja se abre justo ahí. Si LAMOS recolectó datos, ¿dónde están? Un sistema con tal capacidad de observación no puede haber perdido toda la información. Una red lo suficientemente flexible como para rastrear 4.000 cuerpos no puede haber ignorado un objeto bajo atención internacional. Este vacío no es solo ausencia de datos, sino ausencia de presencia. A veces la falta de información clave pesa más que lo que sí se ha observado. Al revisar la capacidad de soporte de otras estaciones dentro del mismo sistema, la paradoja se hizo aún más evidente. FAST, el radiotelescopio de plato único más grande del mundo, puede detectar variaciones mínimas en emisiones de radio. Yunnan y Shanghái, por su parte, son fuertes en observación óptica y espectroscopía. Cualquier cambio en 3i Atlas durante el blackout estaba dentro del rango observable para ellos. La combinación de LAMOS FAST y las estaciones de Yunnan conforma una red multidimensional capaz de registrar toda la evolución de un objeto interestelar, incluso si el resto del mundo no puede verlo. Y aún así, no se ha compartido ningún dato, ni una descripción oficial, ni una sola imagen. Para la comunidad científica, esto no solo crea un punto ciego en la cadena informativa,
sino que despierta una deducción difícil de ignorar si un sistema tan grande ha documentado plenamente cada cambio. Es probable que los datos estén siendo procesados bajo un protocolo aún no revelado. Ese protocolo podría ser una etapa de prepublicación, una verificación cruzada interna, o incluso un intento de confirmar algo mucho mayor, algo que requiere tiempo antes de presentarse al mundo. Muchos analistas han llegado a ver que este silencio no proviene de una incapacidad para observar, sino de una forma de retención. No es urgente. No es un secreto tenso. Es más bien una espera calculada, como si China estuviera midiendo cuidadosamente algo que aún no quiere compartir sin estar absolutamente segura. En entornos científicos, este tipo de silencio deliberado suele ser el preludio de un hallazgo que se mueve en la frontera entre lo inusual y lo revelador. Y mientras las preguntas sobre Lamos comienzan a resonar también en los despachos occidentales, una idea se forma lentamente, lo bastante tenue, como para no hacer ruido, pero demasiado clara, como para ser ignorada. Si toda esa red flexible está guardando datos sin publicar, ¿qué es exactamente lo que están esperando confirmar? Y como un enlace suave hacia el Sa y el capítulo siguiente, esa pregunta abre la puerta donde el misterio parece acercarse despacio, pero inevitablemente. Parte 10. ¿Qué podría contener la base de datos china? Mientras los equipos de análisis revisaban las secuencias fragmentadas provenientes de múltiples estaciones de observación, una posibilidad comenzó a surgir silenciosa como una corriente bajo el hielo. Si China realmente logró seguir a Tracy Atlas de forma ininterrumpida durante el perihelio, entonces podrían estar en posesión del único conjunto de datos que documenta por completo el proceso de cambio de cola del objeto en su fase más crítica. No serían solo imágenes sueltas, sino una secuencia dinámica que permitiría observar cada giro de la espiral, cada leve variación de dirección, cada oscilación cíclica en su brillo. Un registro así podría convertirse en la pieza más importante de toda la historia, superando ampliamente a los fragmentos incompletos recolectados en Occidente. Según la lógica física convencional, cuando un objeto interestelar atraviesa el sistema solar y se acerca al perihelio, su cola se ramifica de forma predecible. Siempre hay una estructura principal orientada con el viento solar. Siempre hay una bifurcación secundaria dependiente de su rotación. Todas las variaciones se mantienen dentro de márgenes definidos por el viento, el calor y la pérdida de masa. Por eso, los modelos de cola cometaria pueden predecirse con bastante precisión. Rara vez rompen el esquema geométrico descrito por los modelos clásicos. Pero en el caso de Tracy Atlas, las observaciones sobrevivientes indicaban lo contrario. Se registraron pequeñas desviaciones lo suficientemente sutiles como para pasar desapercibidas en mediciones aisladas pero muy claras al analizarse en secuencia. Estas desviaciones no se podían atribuir al viento solar. Tampoco se parecían a fracturas aleatorias de la superficie. El modo en que la cola se desviaba hacia un lado y luego era suavemente reencauzada daba la impresión de un movimiento con cierto orden difuso, lo que llevó a varios analistas a considerar la posibilidad de una asimetría en los jets. Si estos brotaban desde puntos fijos y variaban su fuerza con cada giro, entonces cada torsión de la cola podría reflejar un impulso pequeño constante, no aleatorio. Y fue ahí
donde la paradoja se amplió como una puerta entreabierta. Una desviación suave, pero sostenida en el tiempo, podría cambiar por completo la comprensión sobre la propulsión interestelar natural. Hasta ahora la ciencia considera que los jets cometarios son escapes de gas caóticos sin dirección definida, incapaces de producir impulso útil en términos dinámicos. Pero si la cola de Tracy Atlas realmente reflejaba una secuencia de desvíos rítmicos, si esos jets eran capaces de generar un empuje pequeño pero constante, entonces no solo habría que revisar los modelos de superficie, sino replantear cómo se desplazan los objetos interestelares a través del espacio profundo. Algunos expertos ya habían insinuado esta posibilidad en privado, no como teorías especulativas, sino como inferencias frías. Si existiera una secuencia suficientemente larga de imágenes con campos estelares alineados, bastaría con comparar la posición de Tracy Atlas en cada fotograma para verificar si estaba siendo afectado por un thrust natural. Pequeñas variaciones podrían detectarse contrastando su ubicación con respecto a las estrellas de fondo. Si tal secuencia realmente existiera, podría demostrar la presencia de una fuerza periódica que ningún modelo actual ha confirmado hasta ahora. Lo más relevante es que solo China podría tener una secuencia de imágenes lo bastante continua durante todo el periodo de blackout. Lamos tiene capacidad de seguimiento constante. Purple Mountain y Jinglong seguían activos. FAST podía registrar variaciones en la banda de radio especialmente sensibles a cambios sutiles en dirección de emisión. Combinados, forman una red completa capaz de documentar cada movimiento de Tracy Atlas en el periodo donde el resto del mundo quedó a ciegas. Y sin embargo, hasta ahora no se ha publicado ni una imagen. No hay reportes provisionales. Ningún análisis preliminar. El silencio prolongado da la sensación de que los datos están siendo revisados con una cautela mayor a la habitual, como si China quisiera verificar algo importante antes de hablar. En algunas reuniones internas analistas, mencionaron la expresión esperar estabilidad, sugiriendo que tal vez están evaluando un patrón demasiado sensible, uno que exige absoluta certeza antes de emitir cualquier conclusión. En ese clima, la pregunta comienza a volverse inevitable. Si realmente poseen la secuencia completa del cambio de cola y las desviaciones inexplicables, es muy probable que sean los únicos capaces de saber si Tracy Atlas muestra signos de una especie de empuje natural. Y a medida que esta inferencia se desliza silenciosamente entre los grupos de análisis, una última pregunta suave pero penetrante queda abierta como un umbral que lleva al próximo capítulo. Han detectado firmas de tipo thrust en esa secuencia de imágenes, que el mundo aún no ha visto. Parte 11. Datos interestelares. El ala control de la narrativa. En medio de las discusiones privadas, surgió una afirmación silenciosa, dicha como una verdad que no necesitaba énfasis. En el campo de la observación interestelar, quien posee los datos primero es quien escribe el primer borrador de la verdad. No se trata de una declaración confrontativa, sino de una conclusión construida a lo largo de décadas de investigación astronómica, donde los datos siempre van por delante de las hipótesis y de las historias. Cuando Tracy Atlas cruzó su perihelio y el resto del mundo cayó en un silencio técnico, la posibilidad de que China tuviera en sus manos la secuencia completa de datos se volvió una realidad difícil de discutir. Y en esa atmósfera lenta y contenida,
el peso de ese rol comenzó a sentirse con mayor claridad. Según la tradición de la investigación internacional, los datos de objetos raros suelen compartirse en archivos abiertos. Imágenes en bruto, paquetes espectrales sin calibrar registros de componentes, se suben a plataformas donde cualquier equipo pueda analizarlos. Este principio garantiza una transparencia mínima y evita el monopolio de la información. En eventos de alto valor científico, la compartición de datos incluso se hace en paralelo con la observación. La idea es simple: nadie puede apropiarse de una verdad que pertenece al cielo común. Pero en el caso de 3I Atlas, China tiene el derecho legal de mantener los datos en privado. Su política de investigación permite que los equipos conserven la información en la fase inicial y solo la hagan pública tras completar el análisis y redactar el primer artículo. Esta práctica no es incorrecta. Ha sido aplicada antes en diversos estudios astronómicos. Sin embargo, la diferencia con 3I Atlas está en el momento y el contexto. Mientras Occidente no cuenta con una sola imagen, los datos chinos se convierten en la única pieza disponible. Y eso crea una asimetría no por intención, sino porque el resto del mundo se ve obligado a esperar. La paradoja se revela justo aquí. Cuando un evento raro ocurre y solo un lado logra conservar una secuencia continua de observación, el control de la narrativa no solo recae en la capacidad de análisis, sino también en la decisión de cuándo liberar la información. Nadie sabe qué han visto. Nadie sabe cómo evolucionó la cola durante los 3 días de blackout. Nadie sabe si la desviación orbital realmente refleja jets asimétricos. Ese tiempo de silencio es también un tiempo de espera global, aunque nadie lo diga en voz alta. Esta asimetría no es una confrontación, pero genera la sensación de que el mundo camina a 2 ritmos distintos, uno marcado por la espera y otro por el procesamiento de datos tras puertas cerradas. Mientras la comunidad científica sigue preguntándose por la espiral de la cola, los flaring cíclicos o las amplitudes de desviación, la presión crece en silencio. Si las imágenes chinas muestran alguna anomalía, una mínima variación de trayectoria, una firma de thrust sutil o una oscilación fuera del modelo conocido, el valor de esa publicación será enorme. Y al mismo tiempo, la presión por liberar los datos será aún mayor. En eventos anteriores como 1I Oumuamua o 2I Borisov, los datos se compartieron rápidamente, lo que permitió a la comunidad científica debatir, refutar y concluir en conjunto. Pero esta vez, el silencio ha forzado a los investigadores a depender más del razonamiento que de la evidencia. Cuando los datos residen en un solo lugar, toda la historia queda suspendida en un espacio al que nadie más tiene acceso. Ya sea por estrategia o rutina, el efecto es el mismo: la verdad se está escribiendo desde un solo lado, antes de que el mundo vea siquiera la primera página. En las conversaciones confidenciales, algunos se preguntan si los astrónomos chinos están ante un resultado que no pueden publicar de inmediato. Otros sugieren que están verificando el grado de certeza de sus datos, especialmente los posibles deflection o cambios en la alineación del campo estelar. Estos análisis requieren tiempo y prudencia. Pero también es cierto que cuanto más se prolongue el silencio mayor,
será el peso de la incógnita. Y mientras el panorama general empieza a tomar forma, incluso sin la pieza más importante, surge una deducción silenciosa natural como el pasar de página de un libro. Si realmente tienen el poder de escribir el primer borrador de la verdad, entonces su próxima decisión marcará todo el escenario. Y la pregunta final, leve pero ineludible, permanece abierta. ¿Optarán por la transparencia temprana o por la estrategia? Parte 12. El riesgo de perder datos interestelares. Cuando los equipos de análisis repasaron toda la secuencia de eventos, emergió una verdad silenciosa, como sedimento reposando en el fondo de un lago. 3I Atlas es apenas el tercer objeto interestelar jamás observado por la humanidad. Antes de él solo habíamos conocido a Oumuamua y Borisov, dos casos escasos sobre los cuales intentamos construir los primeros modelos de cómo se mueven, se evaporan y responden los visitantes que vienen de más allá del sistema solar. Y precisamente por esa rareza, cada alteración, cada cambio de 3I Atlas tenía el valor de una pieza más en el mapa incompleto del universo profundo. Según los principios científicos conocidos, cada fase activa de un objeto interestelar debería ser registrada con el mayor cuidado. No solo para contrastar con Oumuamua y Borisov, sino para ayudar a perfilar modelos dinámicos aún en su infancia. Los astrónomos esperaban que 3I Atlas actuara como una tercera pieza capaz de validar si los dos anteriores eran excepciones, o los primeros representantes de una clase más amplia de objetos. Cada variación en su cola, cada desviación orbital, cada firma química, era un dato valioso. Sin embargo, al unir los eventos apareció un contraste evidente. La fase más activa de 3I Atlas, en particular el giro de su cola, los flaring cíclicos y las desviaciones inexplicables, fue precisamente la parte que se perdió casi por completo en los observatorios occidentales. Las ventanas temporales más cruciales coincidieron con vacíos de datos. Parte por fallos técnicos, parte por apagones simultáneos y parte porque la única fuente que posiblemente registró todo el proceso aún no ha publicado sus observaciones. Ese vacío deja un agujero en una imagen ya de por sí frágil sobre los objetos interestelares. Ahí se abre la zona de paradoja, sin ruido pero profunda e inevitable. Sin suficientes datos, los modelos sobre cuerpos interestelares quedan debilitados. No se puede cuantificar con precisión la asimetría de los jets. No se pueden medir con rigor los desvíos minúsculos. No se puede correlacionar el ciclo de brillo con la velocidad de rotación. No se puede determinar si el cambio de cola fue periódico o simplemente reactivo. Cuando se pierden las partes más importantes, el trabajo de muchos equipos científicos se queda sin base firme. Toda conclusión se apoya en terreno provisional y todo avance futuro sufre un retroceso. Este déficit no solo afecta el conocimiento actual, también abre un frente de riesgo que muchos analistas han reconocido en discusiones privadas. Si en el futuro surge otro objeto interestelar más grande, con trayectoria más inestable, o con una interacción más intensa con el campo de radiación solar, la falta de conocimiento acumulado se convertirá en una desventaja crítica. Cada objeto interestelar
puede traer consigo sorpresas desde cambios orbitales bruscos hasta modos de evaporación fuera de lo común. No tener un registro completo de 3C Atlas limita nuestra capacidad de anticipación. Puede parecer un pequeño retroceso, pero en el contexto del espacio profundo, esa pequeña brecha puede marcar una diferencia sustancial. Los científicos suelen repetir con calma que el conocimiento incompleto no es solo la ausencia de una respuesta. También genera errores en cascada, debilitando la precisión de modelos futuros. La pérdida de datos durante la fase más activa de 3C Atlas puede no causar consecuencias inmediatas, pero a largo plazo hace más frágil la construcción del marco teórico sobre objetos interestelares. Y es justamente esa fragilidad la que despierta una reflexión serena profunda, pero no derrotista. Parece haber una lección escondida en toda esta secuencia. El hecho de que tantos observatorios se apagaran al mismo tiempo. La falta de un mecanismo de compartición de datos inmediata. La dependencia de una única fuente. Todo esto actúa como recordatorio silencioso de que la investigación interestelar no puede basarse en la suerte o en coincidencias favorables. Visto con la distancia justa, todo el relato revela sus señales con más claridad, aunque en tono suave. Y al final de esta cadena de análisis surge una pregunta como un eco blando en una sala vacía. No es una pregunta que busque culpar, sino una advertencia para la humanidad ante los límites de su propia confianza. Aprenderemos esta vez la lección necesaria para no perder los datos del cuarto objeto interestelar, cuando finalmente aparezca parte 13. El peligro de perder la cobertura global. Al revisar toda la secuencia fragmentada de observaciones de 3C Atlas, surgió una conciencia lenta pero aguda. A nivel mundial, no existe ningún sistema de observación interestelar capaz de mantener una vigilancia las 24 horas del día sin dejar huecos. Cada observatorio, por avanzado o robusto que sea, está limitado por sus propias condiciones. Uno queda cubierto por el clima. Otro entra en mantenimiento periódico. Otro más tiene limitaciones de ángulo. Todas estas piezas forman una red extensa pero frágil, donde un solo eslabón que falle puede abrir una grieta. Según los principios operativos que la comunidad astronómica internacional ha construido durante décadas, cuando un telescopio se detiene, otro debe activarse. Es una estructura de compensación natural destinada a asegurar que ningún fenómeno importante pase desapercibido. Para los objetos interestelares, ese principio es aún más crucial. Se mueven rápido, cambian de forma impredecible. Y el tiempo que permanecen cerca de la Tierra dura apenas días o semanas. Por ello, la red global debe latir como un corazón sin permitirse interrupciones simultáneas. Pero el caso de 3C Atlas siguió un ritmo completamente opuesto. Justo en la fase en que su cola cambiaba de forma, los jets se volvían inestables y el brillo se repetía con un patrón cíclico. Todos los observatorios occidentales se apagaron al mismo tiempo. No fue por una causa común anunciada, no por un fenómeno cósmico que generara interferencia. Fue como una cadena de fallos que recorrió el sistema entero, dejando un vacío de observación grave. Al reconstruir la línea temporal, la sincronía de esa oscuridad se volvió demasiado precisa como para tratarse de coincidencia.
Ahí se abre una paradoja, no por una ruptura de las leyes físicas, sino por dejar al descubierto una debilidad nunca antes enfrentada. Cuando todos los grandes observatorios se detienen en una misma ventana de tiempo, el cielo, por inmenso que sea, queda con un hueco real. Una región sin ser vigilada. Un segmento de órbita que ninguna cámara apuntó directamente. Si 3I Atlas hubiera sido un simple fragmento de hielo cualquiera, quizá no habría alarmado a nadie. Pero apareció justo cuando intentábamos armar el mapa de comportamiento de los viajeros entre estrellas. En reuniones privadas surgió otro nivel de análisis. La frecuencia de detección de objetos interestelares está aumentando. Las observaciones recientes indican que más y más cuerpos ajenos al sistema solar cruzan hacia su interior, muchos con velocidades superiores a 60 kilómetros por segundo, capaces de atravesar toda una zona de observación en cuestión de horas. Si uno de ellos llegara justo cuando la red global sufre un apagón sincronizado, la capacidad de detección temprana caería drásticamente. Bastaría una leve alteración en la trayectoria o una interacción inesperada para que ese hueco en los datos se convirtiera en una falla de alerta. Los científicos no hablan de peligro con tono alarmista. Lo hacen con una voz pausada, casi meditativa, como si observaran las ondas que se expanden en un lago. Un hueco no es una catástrofe inmediata. Pero si ese hueco coincide con la entrada de un objeto peligroso, podría generarse una situación para la que no estamos preparados. Un objeto mayor que 3I Atlas. Un objeto sin procesos de evaporación visibles. Un objeto en una órbita sesgada que se confunde con el ruido de fondo. Todas esas posibilidades se vuelven más inquietantes cuando se combinan con la reciente oscuridad vivida. Estas señales llevaron a muchos analistas a replantear cómo están distribuidos los sistemas de observación. Todos son potentes. Todos son sofisticados. Pero esa potencia no se integra del todo cuando se coloca una al lado de otra. El caso de 3I Atlas dejó al descubierto algo que quizá nadie quería ver. La red global aún carece de la capacidad de garantizar una observación continua justo cuando más se necesita. No por falta de tecnología, sino por falta de una coordinación estandarizada que evite apagones simultáneos. Cuando los informes finales se repasaban al caer la noche, una idea tenue pero persistente se coló en las salas de reunión como niebla suave que no puede ignorarse. Si un objeto más peligroso que 3I Atlas entrara justo en la zona que el mundo dejó al descubierto, seríamos capaces de detectarlo a tiempo. Y al borde de ese razonamiento, una pregunta permanece abierta, silenciosa, como un paso natural hacia el siguiente capítulo. Si un objeto viene directo hacia esa grieta, ¿qué ocurrirá? Parte 14. La necesidad de un sistema de observación global. En esas reuniones tardías de astrónomos, se repite con frecuencia una advertencia que se lanzó años atrás. La International Astronomical Union, IAU, dijo con calma que el mundo necesitaba un marco de observación global para los eventos transitorios, especialmente para aquellos que no se repiten, como la aparición de un objeto interestelar. Esa advertencia pasó por muchas conferencias, muchos informes, pero solo cuando 3I Atlas atravesó su punto de perihelio,
y dejó tras de sí extensas lagunas de datos, se comprendió plenamente la precisión de ese recordatorio como la luz tenue de un espejo que se limpia con retraso. Según la lógica operativa ideal, un sistema de observación global debe tener la capacidad de reenfocar objetivos en tiempo real. Cuando ocurre un evento urgente, basta con que se envíe una señal y toda la red se reajuste como un organismo que modifica su respiración ante una crisis. El espíritu de ese sistema radica en la flexibilidad, en no dejar que ningún objetivo importante pase de largo, solo porque un plan preestablecido así lo dispuso. Con un objeto interestelar donde cada minuto cuenta, esto se vuelve un requisito básico. Pero la realidad actual se desvía radicalmente de esa expectativa. Los calendarios de observación de la mayoría de los grandes observatorios permanecen fijos durante semanas o incluso meses. Un nuevo objetivo solo se introduce si la estación está libre o si ya formaba parte del plan. Los sistemas no están diseñados para cambiar de blanco al instante. Cambiar el calendario requiere múltiples pasos de aprobación, numerosas capas de procedimiento y muchas restricciones técnicas. Esos marcos temporales concebidos para optimizar la investigación a largo plazo se convierten en una barrera cuando se trata de un objeto interestelar que aparece durante una ventana estrecha. Ahí emerge la paradoja con claridad. Estamos observando visitantes desconocidos que se mueven a decenas de kilómetros por segundo, pero los sistemas que los vigilan tienen una latencia suficiente para perder los momentos más críticos. No existe un mecanismo prioritario diseñado para emergencias interestelares. No hay un protocolo operativo para situaciones en que los datos deben capturarse sin dilación. Esas brechas están dispersas en la red como zonas de silencio inapropiado en un mapa que debería estar siempre iluminado. Incluso la James Webb Space Telescope (JWST), el observatorio más avanzado de la humanidad, se encuentra bloqueado por calendarios fijados con meses de antelación. Aunque posee capacidad para recoger datos extremadamente detallados, no puede redirigir su mirada tan solo porque un objeto interestelar esté variando rápidamente. Esa rigidez no proviene de una limitación tecnológica, sino de la estructura operativa. Una obra de miles de millones de dólares debe tener programación, planificación, reparto justo de tiempo entre equipos. Pero esa misma cautela hace que el JWST sea lento cuando el mundo exige agilidad. Algunos observadores reconocen que 3I Atlas es un recordatorio profundo sobre los límites de nuestra operación actual. Cuando tantos instrumentos poderosos apuntan a objetivos ya asignados, el universo puede presentar algo fuera del plan, y el sistema no estará listo. No por falta de capacidad, sino por falta de mecanismo. No hay botón de prioridad roja para eventos interestelares. No existe un protocolo global para cambiar de objetivo. No se ha creado un marco de intercambio de datos en tiempo real entre distintas agencias. Es precisamente en ese silencio donde los científicos comienzan a hablar. Hablar de un sistema diferente, ya no fragmentado, sino que opere como una única red unificada. Una red que pueda recibir una señal temprana desde cualquier rincón y coordinar la atención del mundo en minutos. Una red que no se vea frenada por calendarios rígidos. Una red que sepa priorizar cuando aparece un objeto interestelar, distribuyendo automáticamente la tarea de observación
entre estaciones según su ubicación y el clima. La idea aún no se ha concretado, pero su necesidad se volvió obvia tras el caso de 3i Atlas. Y al llegar hasta este punto de la historia, el tono de los analistas se vuelve más pausado, como si miraran más allá del tercer objeto interestelar que la humanidad ha registrado. Un sistema global no es ya solo una aspiración, sino una necesidad. Lo único que resta es el momento en que el mundo decida arrancar. Y la pregunta final, aunque expresada muy suavemente, sigue resonando como un recordatorio que no puede ignorarse. ¿Cuándo construiremos realmente esa red? Parte 15. El momento final 3i. Atlas se marcha. En los últimos días, cuando los mapas de órbita fueron actualizados, 3i Atlas empezó a retroceder hacia el borde de la luz solar. Llevaba consigo la trayectoria hiperbólica característica de los visitantes procedentes de más allá de todos los límites que la humanidad ha nombrado. Un camino que no se cierra sin promesa de regreso, como una coma que surge y se aleja antes de que la historia pueda concluir. Los observadores siguieron esa órbita en silencio, sintiendo con claridad que cada instante ahora era simplemente los segundos finales de un encuentro que el universo solo permite una vez. Según la lógica científica conocida, un objeto tan raro debe ser documentado por completo antes de desaparecer para siempre. Cada alteración de la cola, cada brote de flaring fuera de lo común, cada pequeño cambio de rumbo, todos son datos fundamentales para ampliar la comprensión de cómo se forman los objetos interestelares, cómo evolucionan y cómo interactúan al atravesar el sistema solar. Cuando un cuerpo ya entra en fase de salida outbound, significa que queda muy poco tiempo y la secuencia de observaciones continua previa a su desaparición es la parte clave para ofrecer una imagen íntegra. Pero lo sucedido inclinó esa imagen hacia el desequilibrio. El instante en que 3i Atlas experimentó su mayor agitación, cuando su cola formó una espiral clara, cuando los jets mostraron signos de asimetría, y cuando su ciclo de brillo subía y bajaba, como si respirara, fue precisamente el momento en que la mayoría de los observatorios occidentales entraron en un apagón colectivo. Un silencio simultáneo, justo cuando más se necesitaba. Los datos que deberían haber estado disponibles para construir el modelo completo se convirtieron en vacíos. Cuando 3i Atlas se marchó, lo que nos quedaba era solo la mitad de la historia. La paradoja se abre aquí leve, pero persistente. Un tercer objeto interestelar en la historia de la humanidad, una ocasión tan rara que difícilmente se repetirá, y aún así, solo observamos la mitad de su comportamiento. El resto, la parte que contiene las transformaciones más sustanciales, quedó oculta. No por secreto, no por censura, sino por una cadena de fallos técnicos prolongados. Esa realidad hizo que muchos científicos sintieran que estaban observando la sombra de un objeto en vez del objeto mismo, viendo su contorno, pero no su estructura interna. En reuniones confidenciales, muchas miradas convergían hacia un punto común. Es probable que la parte de datos que falta en el mundo esté en manos de China. Las secuencias fotográficas que Lamos, Purple Mountain y Jinglong podrían haber registrado podrían ser la clave final para llenar ese vacío. Podrían mostrar cómo realmente se produjo el cambio de cola.
podrían mostrar la magnitud de las desviaciones originadas por jets asimétricos. Podrían revelar el ciclo de brillo que los modelos actuales no logran explicar. Y si esas desviaciones sutiles reflejan en verdad una especie de empuje natural thrust, entonces esos datos tendrán un valor que excede el alcance de Tracy Atlas y se convertirán en la base para comprender toda una clase de objetos interestelares en el futuro. Pero hasta que Tracy Atlas haya quedado prácticamente fuera del alcance de observación, una niebla tenue aún cubre la historia. No sabemos qué está analizando la parte china. No sabemos qué vieron durante el apagón. No sabemos hasta qué punto reconstruyeron la secuencia de cambios en la cola. Mientras el objeto sigue alejándose, esas respuestas siguen detrás de una puerta sin abrir. La voz de los científicos en esos momentos se vuelve pausada, casi un susurro, porque saben que la oportunidad de observar un tercer objeto interestelar no se presenta muchas veces en la vida. Una vez que cruza el umbral de lo visible, todas las preguntas quedan atrás sin posibilidad de contraste. Y lo que queda es solo la esperanza de que antes de que Tracy Atlas se disuelva en la oscuridad entre las estrellas distantes, el mundo logre ver su verdad completa. Al borde de ese razonamiento silencioso, surge una pregunta pequeña pero inevitable, tocando el espacio analítico como un suspiro que abre la siguiente página. Antes de que Tracy Atlas desaparezca en la zona oscura e infinita, ¿tendrá la humanidad tiempo suficiente para ver con claridad lo que estaba trayendo